Grandes genios e inventos de la humanidad. Hermann Oberth, Wernher von Braun y el cohete. El viaje a la Luna se hizo real en el siglo XX, la fantasía del hombre. Con la misión del Apolo 11 se cumplió el antiguo sueño de la humanidad. Una persona salía por primera vez de la Tierra y pisaba un astro lejano. Pero sin los conocimientos de la ciencia moderna, el acontecimiento del siglo no habría sido posible. En el siglo XVII, el físico y matemático Isaac Newton describió sus leyes de mecánica celeste. Todo cuerpo se ve sometido a una fuerza determinada, la fuerza de gravedad. ¿Cómo puede conseguirse un objeto volante que venza la fuerza de gravedad terrestre? Newton afirmó: cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce una fuerza igual y de sentido opuesto. El aire del interior de un globo ejerce una presión constante contra la pared. Cuando se abre el globo, el aire que sale ejerce una fuerza en sentido opuesto a él. Esta fuerza lo pone en movimiento. Por este mismo principio funciona un cohete. Los gases expulsados por la cámara de combustión lo elevan. Los primeros cohetes se construyeron en China en el siglo XI. La técnica se transmitió a Europa por vía marítima. El primer uso importante que se dio a los cohetes fue militar. En 1807, el general inglés William Congreve atacó Copenhague con 30.000 cohetes. La ciudad quedó totalmente destruida. A finales del siglo XIX, los científicos vieron en el cohete un cuerpo volante ideal para salir de la Tierra. ¿Pero a qué velocidad debía volar un cohete? El escritor francés Julio Verne tenía la respuesta. En su novela fantástica De la Tierra a la Luna, calculó matemáticamente la velocidad necesaria. El cohete debía lanzarse a 40.000 kilómetros por hora. Su historia de aventura sobre un viaje a la Luna fascinó a Oberth, que entonces tenía 12 años. 20 años después, en sus investigaciones, sentó las bases para la conquista del espacio. Oberth nació en Hermannstadt, Siebenbürgen, en 1894. En 1913 comenzó sus estudios de medicina en Múnich por deseo de su padre. Después de la Primera Guerra Mundial, cambió su especialidad por la física. Diseñó su primer cohete en la Universidad de Göttingen. En 1923 publicó su primer libro, Los cohetes hacia el espacio interplanetario. Su publicación desencadenó un debate científico sobre la posibilidad de volar al espacio. Oberth se hizo famoso de repente. Sin embargo, carecía del dinero para llevar a la práctica su teoría. En la Alemania de los años 20, a nadie le interesaban los planos de sus cohetes. Basándose en ellos, el estadounidense Robert Goddard construyó el primer cohete de combustible líquido del mundo. Su lanzamiento en 1926 inició la era de los cohetes. A finales de los años 20, Adam Opel se atrevió a probar en Berlín los propulsores creados por Goddard y Oberth. En 1928, el director de cine Fritz Lang contrató a Hermann Oberth como colaborador de su nueva película, La mujer en la luna. Como atracción, se lanzaría un cohete el día del estreno. En las pruebas de ignición del motor, Oberth hizo un descubrimiento: la autodestrucción de las partículas líquidas. El combustible prende en forma de explosión en la cámara del motor del cohete. En el momento de la ignición, las partículas de oxígeno líquido penetran en el combustible y se desintegran en pequeñas gotas. Al extenderse por una superficie mayor, prenden más rápido y mejoran las proporciones. La fuerza de empuje es la misma. La tobera cónica de Oberth sentó las bases de todos los propulsores de cohetes futuros. En 1930 inauguró en Berlín, junto a los ingenieros Rudolf Nebel y Klaus Riedel, el primer campo de cohetes del mundo. Entre los trabajadores estaba Wernher von Braun, de 18 años. Pero los pioneros de los cohetes no tenían dinero. En 1931, Oberth regresa resignado a Siebenbürgen. En 1931, el Tercer Reich está en auge. La milicia se interesa ahora por el cohete. El Tratado de Versalles prohibía a Alemania el uso de armas convencionales, pero los cohetes no se citan en el contrato. Rudolf Nebel rechaza trabajar como colaborador del Reichswehr. Wernher von Braun acepta la oferta encantado. Wernher von Braun nació en Posen en 1912. En el colegio ya soñaba con volar a la Luna. En 1930 comenzó la carrera de ingeniería en Berlín.
Allí conoció el trabajo de Hermann Oberth. En 1933, su ambición profesional era enorme. En 1937, el Reichswehr aborda un gigantesco proyecto en la isla de Usedom, en el mar Báltico. El centro de investigación de misiles de Peenemünde. En las enormes instalaciones, más de 8.000 personas trabajan sin descanso en la construcción de un cohete de guerra. Wernher von Braun asume la dirección técnica. Se fabrica armamento de élite. Hitler planea la guerra. Los ingenieros se centran sobre todo en los problemas de ignición. Las nuevas toberas de inyección permiten que el combustible líquido se queme más uniformemente y ayudan a estabilizar el vuelo. Los especialistas mejoran la mecánica del misil y el alcance del objetivo. Durante 7 años trabajaron en Peenemünde día y noche. Cada pequeño logro dejaba atrás innumerables fracasos. Y finalmente se consiguió. Wernher von Braun y sus hombres presentaron su primer éxito. El 3 de octubre de 1942, poco después de las 3 del mediodía, se lanzó el primer gran misil del mundo, el Agregat 4. El misil, de varias toneladas, alcanzaba 5 veces la velocidad del sonido y alcanzaba una altura de más de 90 kilómetros. En 1942, Alemania se encuentra en el tercer año de guerra. La situación ha dado un giro. Comienza su retirada. La población civil sufre los ataques aéreos masivos de los aliados. Muchos creen que solo un milagro puede ayudarles. Joseph Goebbels prepara entonces la superarma, diseñada para darles la victoria de la guerra con rapidez. Von Braun da a Goebbels la maravilla llamada V2 y al pueblo alemán la ilusión de la victoria. El último año de guerra lanzaron más de 1000 misiles V2 sobre Londres. El resultado fueron miles de muertos y cientos de heridos. Pero los primeros grandes misiles no consiguieron cambiar el final de la guerra. Mayo de 1945. Alemania debe rendirse sin condiciones. Los misiles V2 y sus técnicos son un importante botín de guerra para los aliados. Los vencedores deciden el futuro de Europa. En 1945, las tropas americanas llevan más de 1000 misiles V2 a ultramar. Los mejores investigadores de misiles alemanes cambian de frente. A finales de los años 40 comienza la Guerra Fría. El Pentágono necesita cohetes aceleradores para las cabezas atómicas. En White Sands, Nuevo México, Wernher von Braun crea, a mediados de los años 50, el cohete Redstone, una versión modificada del V2. La carrera de armamentos con cohetes intercontinentales comienza entonces, y von Braun puede construir un nuevo cohete de guerra, al menos de entrada. Pero llegaron los soviéticos con el Sputnik. En 1957, la Unión Soviética lanza el primer satélite al espacio. Así comienza la segunda gran carrera de von Braun. Recibe el encargo de mejorar el cohete Redstone. Solo 80 días después del Sputnik se lanza el Júpiter C. A bordo lleva el primer satélite americano, el Explorer 1. La carrera de las superpotencias comienza. 12 de abril de 1961. Con el cohete soviético Vostok 1, el hombre despega por primera vez al espacio. El vuelo de 90 minutos de Yuri Gagarin inaugura la era de los vuelos espaciales tripulados. De nuevo, los soviéticos son los primeros. Apenas 4 semanas después, el 5 de mayo de 1961, Alan Shepard, el primer americano en salir al espacio, regresa de su viaje. Los primeros vuelos tripulados de las dos superpotencias han demostrado que el hombre puede adentrarse en el universo. Las pruebas continúan. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal. En 1961, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, anuncia que Estados Unidos enviará un hombre a la Luna antes del final de la década. Nacía el programa Apolo. La base del gigantesco proyecto era el desarrollo del cohete Saturno V, dándole una fuerza de empuje 10 veces superior a la del Saturno C. El encargo se asigna al equipo de Wernher von Braun. Se deciden por la probada estructura modular, varias fases de ignición que se activan en cadena.
La fase de despegue requiere una enorme fuerza de empuje para elevar del suelo terrestre las 2.700 toneladas. El 16 de julio de 1969 se consigue. El Saturno V, de 115 metros de altura, está listo para el lanzamiento. Los 3 astronautas suben a la cápsula. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. A 44 kilómetros de altura, el motor principal desprende la primera fase, que se quema. La segunda fase recibe la aceleración y se desprende del cohete 7 minutos después. La tercera fase lanza la nave a la órbita terrestre a 28.000 kilómetros por hora. Después de 3 días de vuelo, los astronautas alcanzan la órbita lunar. El vehículo de desembarque se desprende de la nave y comienza su descenso a la superficie lunar. 7 horas más tarde, un hombre pisa por primera vez un astro lejano. Las huellas de Neil Armstrong quedarán grabadas millones de años sobre la Luna, carente de clima y viento. En Houston estalla la alegría. Los americanos han alcanzado su objetivo y Wernher von Braun, el punto álgido de su carrera. Después de 2 horas y media, concluye la estancia en la Luna de Armstrong y Aldrin. Comienza el viaje de vuelta. La expedición lunar regresa a la nave. El campo gravitatorio de la Tierra acelera la nave espacial a más de 40.000 kilómetros por hora. La fase crítica. El Apolo 11 entra en la atmósfera terrestre. La cápsula y sus tripulantes llegan a salvo a la Tierra. En los años siguientes se enviaron 6 misiones más a la Luna. Pero a pesar de los elevados costes y del enorme interés de la opinión pública, la NASA no volvió a lograr sus ambiciosos objetivos. En 1972, los americanos se despidieron de la Luna. El programa Apolo quedó clausurado. En 1969, la NASA creó una nave espacial de nueva generación, la lanzadera. Este transporte espacial reutilizable y por tanto económico se lanza al espacio y regresa a la Tierra al igual que un avión. Con la ayuda de las lanzaderas, se planeó la construcción de la Estación Espacial Freedom a finales del siglo XX. El objetivo de la NASA es lanzar desde allí el primer vuelo tripulado a Marte. Un proyecto controvertido a nivel político y económico. Los astronautas estarán 3 años de viaje para intentar averiguar si existe vida allí. Aún no se ha decidido cuál será el combustible de la nave. Los sistemas de propulsión serán los habituales. Solo el principio de Newton permite avanzar en el vacío del espacio. Sigue sin haber alternativa a uno de los descubrimientos técnicos más antiguos: el cohete.
Grandes genios e inventos de la humanidad. Robert Watson Watt y el radar. En un aeropuerto internacional grande pueden llegar a aterrizar y despegar hasta 1000 aviones al día. Para evitar un caos en el aire y garantizar un servicio aéreo en regla, es imprescindible la ayuda de la técnica de radar. Sin embargo, en los inicios de la aviación no existía ningún sistema de prevención. Se volaba solo con la vista. Lo que era insatisfactorio en tiempos de paz podía resultar decisivo en tiempos de guerra, pues los aviones fueron adquiriendo un papel cada vez más importante en el plano militar. Pero no existían ni ayudas a la navegación en caso de mala visibilidad, ni un sistema de alerta rápida aceptable. Los apostaderos solo contaban con prismáticos o antenas acústicas para detectar los aviones que se acercaban. La técnica de radar funciona con las mismas ondas electromagnéticas que se utilizan en la técnica de radio. En los años 30, las emisoras potentes ya llevaban tiempo transmitiendo mensajes por todo el mundo, y la mayoría de barcos estaban equipados con aparatos de radio. Las señales de radio se implantaron de múltiples formas como sistema de transmisión de información. El hecho de que se reflejaran en los objetos no despertó demasiado interés. Los receptores de radio se introdujeron en muchos hogares y proporcionaban a los oyentes principalmente entretenimiento. Las bases del radar se establecieron a finales del siglo XIX. El físico alemán Heinrich Hertz demostró en sus experimentos que las ondas electromagnéticas tienen las mismas propiedades que las ondas luminosas y que, por tanto, se podían reflejar. En 1904, el ingeniero alemán Christian Hülsmayer inventó el telemoviloscopio, un aparato que podía recibir el eco radioeléctrico reflejado y advertir de él con un timbre. A pesar de que se le concedió la patente imperial, la industria no mostró demasiado interés en él, y el telemoviloscopio fracasó en el intento. En aquella época, el objetivo de todos los técnicos de radio, sobre todo del italiano Guglielmo Marconi, era el desarrollo de la radiotelegrafía. En 1901, Marconi consiguió telegrafiar más allá del Atlántico, y acto seguido, construyó una red de estaciones de radio universal. En los años 30, las investigaciones de la técnica de radio estaban tan avanzadas que muchos científicos retomaron la idea de rastrear barcos o aviones con la ayuda del eco radioeléctrico. Asustados por la revolución política de la Alemania nazi y por su evidente preparación para la guerra, los militares británicos eran conscientes de que, si el conflicto estallaba, no podrían hacer nada para defenderse del potente armamento alemán. ¿Cómo iban a defenderse en la isla de los posibles ataques aéreos? A principios de 1935, Gran Bretaña comenzó la estructuración de su defensa aérea desde una base científica. Bajo la dirección de Henry Tizard, se creó un comité del que también formaba parte Robert Watson Watt. Este había hecho en los años precedentes pruebas muy prometedoras para detectar, mediante impulsos radioeléctricos, nubarrones y tormentas eléctricas en la ionosfera. Los delegados de gobierno querían encontrar la forma de usar las ondas de radio como arma activa. La prensa difundió el rumor de unos rayos mortales. Pero los cálculos del riguroso colaborador de Watson Watt, Arnold Wilkins, no tardaron en cerrar la puerta a esa esperanza. Wilkins y Watson Watt argumentaron en un convincente informe que con la ayuda del eco radioeléctrico se podrían localizar con antelación los aviones. El Ministerio de Defensa británico facilitó de inmediato el desarrollo del anhelado recurso, y solo 13 días después, el 25 de febrero de 1935, se realizó el primer experimento práctico del radar. Como emisora improvisada, se utilizó la estación de la BBC en Daventry.
La noche anterior a la prueba definitiva se construyó la antena provisional de recepción. Los aparatos receptores se instalaron en furgonetas de transporte y a la mañana siguiente, Watson Butt y su ayudante acudieron a la hora acordada a la zona de instalación de antena. No invirtieron mucho tiempo en ultimar la instalación, pues el bombardero Hayford, que debía reflejar la señal radioeléctrica, ya había despegado. La tensión de los últimos días y semanas se concentraba en un solo momento. ¿Mostraría el receptor el eco de la señal radioeléctrica cuando el avión se cruzara con el haz radioeléctrico del emisor? Definitivamente había nacido el radar. El indicador de la estación receptora contaba con una pantalla de rayos catódicos capaz de registrar y representar los más sutiles procesos eléctricos. El medio eran las ondas radioeléctricas convencionales que la emisora de la BBC había emitido con una longitud de onda de 50 metros. El bombardero Hayford cruzó el haz del emisor, con lo que las ondas radioeléctricas que chocaron con el objeto se reflejaron y fueron registradas por la estación receptora. Las instalaciones que siguieron al primer y exitoso experimento en Daventry funcionaban con la técnica del radar de impulsos. En lugar de un haz radioeléctrico, se emiten impulsos radioeléctricos extremadamente cortos. Tras la emisión de la señal, el haz de electrones del tubo catódico comienza a mostrar un trazo horizontal en la pantalla. En el momento en el que se recibe el eco, aparece en la pantalla un trazo vertical. Así se puede calcular exactamente el tiempo que pasa desde la emisión hasta la recepción. Como las ondas electromagnéticas se propagan siempre a la velocidad de la luz, una vez medido el tiempo, se puede calcular el tramo que ha recorrido la señal radioeléctrica reflejada. Con una escala adecuada, se puede calcular a qué distancia exacta está. Mediante la rápida sucesión de impulsos independientes se puede obtener información constante sobre la distancia de los objetos, el tiempo que estén dentro de la sección de radar. En aquel entonces, en la Alemania nacional socialista se hablaba abiertamente de guerra. En septiembre de 1939, las tropas alemanas invadieron Polonia, y ese mismo año, los bombarderos con la bandera asesina de la esvástica despegaron hacia la costa británica. Para entonces, la red de radar a lo largo de la costa británica estaba casi completa. Las nuevas instalaciones de radar parecían capaces de localizar cualquier avión en el campo del emisor y de calcular su distancia, altitud y dirección. Todos los datos se recopilaban en unas centrales denominadas filter rooms, salas de filtro. Desde allí se ordenaban las medidas preventivas correspondientes. Mediante el potente uso del radar, se pudieron combatir con éxito los devastadores ataques aéreos y submarinos de Alemania durante la guerra. Con la creación del magnetrón, los británicos consiguieron un avance decisivo en el campo de la técnica de radar. El nuevo tubo de gran capacidad producía impulsos de radar altamente energéticos con longitudes de onda muy cortas, lo que permitía la construcción de aparatos pequeños pero muy potentes. Incorporado a los aviones, el haz dirigido y altamente concentrado giraba sobre un eje y plasmaba, aparte de otros aviones y barcos, los paisajes y las ciudades sobrevoladas. La navegación de noche o con mala visibilidad dejó de ser un problema.
Desde 1945, los principios de la técnica de radar no se han modificado. Su principal uso civil sigue siendo el control constante del espacio aéreo, cada vez más concurrido. Con el aumento constante del tráfico aéreo, se hace indispensable el control minucioso de todo movimiento relevante. El perfeccionamiento de las piezas y el uso del procesamiento de datos moderno, en particular el análisis de la señal por el receptor, han permitido que el servicio aéreo pueda mantenerse de forma metódica independientemente del clima o la época del año. Lufthansa 266 turn right now heading 220 to intercept the localizer. Los indicadores modernos han introducido las 3 dimensiones en el control aéreo. Así, el controlador puede informar del estado del aeropuerto al piloto antes de que éste lo vea. La carrera de la industria de armamento también ha llevado a una mayor perfección del radar en el ámbito militar. Sus variantes móviles, que se activan y se recogen en cuestión de 3 minutos, demuestran que no hay que poner límites al concepto de defensa. Lo mismo podemos decir de la supervisión completa de zonas de riesgo mediante estaciones de radar aéreas. El AWACS es un sistema equipado con la última tecnología que procesa todos los datos relevantes, y eso incluye también los de su sistema de armas. La técnica militar, cada vez más sofisticada, permite vigilar al enemigo y tomar más medidas preventivas. Por su forma especial, el misterioso bombardero B-2 estadounidense dispersa con tanta fuerza la señal del radar que los radares enemigos no son capaces de detectarlo. En la actualidad, los conductores circulan a menudo ajenos a los radares instalados para los controles de velocidad. En estos radares se usa un determinado efecto de las ondas electromagnéticas, el denominado efecto Doppler. A diferencia de su reflexión en un objeto fijo, cuando el objeto se aleja del emisor o se acerca a él, la longitud de onda de la señal reflejada varía, y lo hace en función de la velocidad del objeto. Como se conoce la velocidad de la señal enviada, solo hay que ver el cambio en la longitud de onda para calcular la velocidad del objeto. Los satélites de observación trabajan con dimensiones mucho mayores en la órbita terrestre. Aparte de su labor estratégica, hacen grandes aportaciones a la investigación del clima y el medio ambiente. Esta imagen de una mancha de petróleo la tomó el radar del satélite ERS-1. Con cada impulso reproduce una superficie de 10.000 kilómetros cuadrados. De día o de noche, con cielos cubiertos o bancos de niebla, reproduce las imágenes con una nitidez absoluta. En un plazo de 100 horas ha rodeado la Tierra. El ERS-1 necesitó 35 días para hacer una reproducción total de nuestro planeta. Sus datos pueden tener múltiples usos. Durante la búsqueda de un barco de pasajeros que iba de Europa a Asia por el Océano Ártico, ayudó a los barcos con mapas de hielo. Como un fax directo al puente de mando. Puede hacer visibles las superficies taladas de la selva tropical del Amazonas, incluso a través de espesas nubes. La cantidad de datos reproducidos por el ERS-1 es inmensa. Envía 105 megabits por segundo a la Tierra, el equivalente a 5.600 páginas escritas a máquina. El radar nos proporciona información para que podamos entender mejor nuestro planeta y su complejo equilibrio climático. Pero la forma de mantenerlo está solo en la mano del hombre.
Grandes genios e inventos de la humanidad. Townes, Shawlow, Meyman y la técnica láser. Luz aparentemente más dura que el metal. Láser. Misterioso, fascinante, un elemento de ciencia ficción en nuestra vida diaria. Láser. Rayos de luz focalizados. Su energía altamente concentrada puede recorrer enormes trayectos, así como hacer las más precisas perforaciones. Una aplicación controlada de láser en el ojo. El haz está soldando la retina desprendida. El ancho espectro de energía del láser posibilita sus innumerables aplicaciones. La entrega del Premio Nobel al físico estadounidense Charles Townes. Townes recibió el máximo galardón por crear un precursor del láser con la colaboración de su colega Arthur Shawlow. Con su teoría del láser, los dos galardonados le allanaron el camino a su compatriota Theodore Meyman, que en 1960 construyó el primer láser operativo del mundo. Aquí vemos un láser de estado sólido, en cuyo centro hay una barra de rubí de color rojo oscuro rodeada por una lámpara de mercurio espiroidal. Láser es el acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. El láser es una fuente de luz artificial, pero tiene muy poco que ver con la bombilla. La bombilla emite, de forma espontánea e incontrolada, un amplio espectro de diferentes longitudes de onda. La mezcla uniforme de todos los colores del campo la percibimos de color blanco. Por el contrario, el láser emite, de una forma absolutamente controlada y dirigida, una radiación con elevada densidad de energía. El láser tiene una banda de frecuencias estrecha, por lo que se dice que es monocromático. Entre las ondas del rayo láser hay una relación de fase espacio-temporal constante, por lo que la luz láser es coherente. El rayo láser se origina cuando un denominado medio activo estimula mediante radiación la emisión de intensas ondas luminosas. Su paralelismo y su extrema concentración aportan al láser su propiedad característica, su elevada densidad de energía. La radiación altamente energética también puede destruir. El armamento láser, la visión terrorífica de las antiguas películas futuristas, es real desde hace tiempo. Este misil Maverick reacciona con su cabeza a la radiación térmica. Encuentra su objetivo con precisión mortal. La fantasía estratégica de la guerra de las galaxias sería impensable sin el láser. En el futuro, satélites patrulla rastrearán automáticamente los misiles enemigos en el espacio y les dispararán rayos láser. Un láser espacial tan poderoso emite enormes energías en cuestión de milisegundos. En 1917, Albert Einstein demostró teóricamente que la luz también puede cargarse mediante estimulación externa. Así, Einstein mostró el camino hacia el principio del láser. Partiendo de la teoría de Einstein, el germano francés Albert Cassler inventó en 1950 el bombeo óptico. Cassler sometió varios átomos a determinadas ondas luminosas. El efecto de esta estimulación artificial fue un aumento de energía en los átomos. Como resultado, volvían a emitir la luz reforzada. Más tarde, se modificó este principio y se aplicó a la amplificación de las microondas invisibles.
Estación terrena de Raisting, Baviera. Una estación satelital que envía y recibe datos a través de microondas. Está en contacto con los satélites en el espacio. Para la transmisión de datos a miles de kilómetros, las señales de las microondas deben amplificarse y dirigirse con mucha precisión. Los primeros en conseguirlo fueron Charles Townes y Arthur Shollow en los laboratorios Bell en los años 50. Inventaron un procedimiento para amplificar las microondas basado en la estimulación artificial de Kastler. Townes y Shollow lo denominaron MASER, Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, amplificación de microondas por emisión estimulada de radiación. Townes y Shollow dedujeron de sus pruebas que si las microondas se podían amplificar mediante estimulación artificial, también se podría hacer con las ondas luminosas. El salto del MASER al láser lo dieron en la teoría. La demostración práctica la consiguió Theodor Meinmann con el láser de rubí. (1960) Meinmann descubre que mediante radiación se puede estimular un cristal de rubí para que emita por sí mismo intensas ondas luminosas. La fuente de radiación es una lámpara de mercurio. Así, Meinmann consiguió el rayo de luz altamente energético que habían descrito Townes y Shollow. La era del láser había comenzado. El principio. El cristal de rubí está rodeado por la lámpara de mercurio espiroidal. Los destellos de luz cargan de energía los átomos de cromo que contiene el rubí. Estos emiten fotones con la misma energía, que se mueven juntos de un extremo a otro de la barra. En un extremo de la barra hay un espejo azogado y en otro uno parcialmente azogado. Los fotones chocan contra el reflejo y vuelven a salir impulsados. Este proceso se repite constantemente y al chocar con los fotones surgidos, los átomos de cromo emiten otros nuevos. El número creciente de partículas de luz crea un haz cada vez más potente, cuyas ondas de luz vibran simultáneamente. La energía aumenta hasta llegar a la saturación. Finalmente, el rayo sale en forma de destellos de luz a través del espejo parcialmente azogado. Así funciona el bombeo óptico creado por Kastler. El proceso se repite al compás de los impulsos de luz. Por ello, el láser de estado sólido también se denomina láser de impulsos. El logro de Meinmann supuso un boom en la investigación en los años 60. Después del láser de estado sólido surgió el láser de gas, en el que se usan gases como medio activo. También se denomina láser de emisión continua porque expulsa ondas continuas. Sus rayos pueden ser visibles o invisibles. Diminutos láseres de semiconductores, un nuevo avance. Tienen un elevado rendimiento y permiten tanto impulsos como emisión continua. Su medio activo es un cristal semiconductor como por ejemplo el arseniuro de galio. Theodor Meinmann, el inventor del primer láser. Los premios científicos se le acumulaban, pero no pudo conseguir el premio Nobel. En 1960, Meinmann profetizó que el láser abriría nuevas dimensiones en la investigación y la industria. Tenía razón. En la actualidad, los láseres de gas noble, por ejemplo, como en este ensayo eléctrico, se utilizan en complicados trabajos de medición. El láser mide en décimas de milímetros el contorno exacto de una carrocería. Con estas especificaciones exactas, se fabrican los moldes. El potente láser CO2 se suele usar para tallar y cortar piezas, así como para soldar por su altísima energía.
En cualquiera de sus múltiples formas, el láser es un sistema universal y preciso para el tratamiento de cualquier material posible. Nunca había existido una herramienta igual. En la técnica de comunicaciones transmite tanto sonido como imágenes o datos con una eficacia que hasta hace poco era inimaginable. En el caso del láser, las ondas luminosas circulan por una vía de alta velocidad, la fibra de vidrio. Un finísimo cable que con la ayuda del láser transmite hasta 20.000 conversaciones de teléfono simultáneamente y a la velocidad de la luz. La fuente de radiación es del tamaño de una partícula de polvo, la punta de un láser de semiconductores. El láser al servicio del hombre. Los invisibles rayos ultravioletas de un láser excimer penetran en el interior del ojo humano. Nuevos láseres de semiconductores permiten la creación de métodos de tratamiento dental más controlados. En medicina, el láser permite hacer auténticas maravillas, y en la electrónica de entretenimiento se ha avanzado mucho desde el CD, aunque sigue resultando igual de fascinante. La luz láser hace posible una técnica que siempre desconcierta al observador. La imagen cambia según el ángulo de visión y es tridimensional pero impalpable. La holografía. El principio holográfico lo descubrió el físico Denis Gabor a principios de los años 40 en Londres. Pero Gabor no pasó de la fase de ensayos a la hora de ponerlo en práctica. Hasta los años 60 no se consiguieron los primeros hologramas tridimensionales creados por láser. ¿El truco? Para la fotografía se utilizan dos rayos láser con la misma longitud de onda. Se trabaja con una placa fotográfica en blanco y negro. Un rayo ilumina directamente la placa y el otro ilumina el objeto y después se refleja en la placa. El objeto reflejado en la placa se superpone al de referencia hasta crear una figura cerrada, que es la que queda grabada en la placa. Un holograma concentra los datos ópticos de todos los puntos de vista posibles de un objeto, de ahí el efecto tridimensional. La importancia del holograma se ha ido extendiendo en las ferias y las exposiciones de arte. Ya se está trabajando en la televisión holográfica. En medicina, la holografía permite obtener una visión tridimensional del interior del cuerpo humano. Y en el procesamiento de datos, las memorias holográficas han reemplazado a los anteriores discos magnéticos. La holografía, una ilusión de luz pura, conseguida con rayos láser. Ningún otro invento se ha extendido tan rápido en el mundo como el láser, desde su introducción en 1960. Desde entonces, los científicos buscan con entusiasmo nuevas formas y posibles aplicaciones del láser. El futuro de la era del láser es apasionante. Aún se desconocen muchos secretos de los rayos luminosos altamente energéticos que los físicos Charles Townes y Arthur Scholow describieron una vez en la teoría y que Theodor Meiman convirtió en realidad. Grandes genios e inventos de la humanidad. Sergei Korolev y el primer satélite en el espacio.
4 de octubre de 1957. El mundo escucha el sonido del universo. El Sputnik es el primer satélite en el espacio. La era de la astronáutica acaba de comenzar. Desde siempre, el hombre ha deseado salir de la Tierra y explorar el sistema solar. Con la invención del telescopio, los primeros astrónomos obtuvieron datos más exactos de nuestro sistema planetario y las galaxias lejanas. En el siglo XX, el hombre consiguió salir por primera vez de la Tierra. El condicionante de los viajes espaciales modernos ha sido el desarrollo de la técnica astronáutica. El físico ruso Konstantin Tsiolkovsky trazó los primeros planos concretos de un vuelo espacial. A principios del siglo XX, él ya sabía que solo el combustible líquido podía dar a un cohete el empuje necesario para superar la fuerza de gravedad terrestre. Robert Goddard, en Estados Unidos, y Hermann Oberth y Wernher von Braun, en Alemania, siguieron desarrollando las ideas de Tsiolkovsky. Según sus esquemas, el combustible líquido y el oxígeno líquido se quemarían en el motor del cohete, provocando una explosión. La concentración de gases resultante proporcionaría por repulsión el empuje necesario. La Unión Soviética inauguró la era cósmica. El impulsor fue Sergei Pavlovich Korolev. Korolev nació en Zhytomyr, Ucrania, en 1907. Desde principios de los años 30, el ingeniero se dedicó a la construcción de misiles. En 1942, fue nombrado diseñador jefe de experimentos de vuelo y profesor de propulsores de misiles en la Universidad de Kazán. Ese mismo año, la ofensiva alemana en Rusia terminó en derrota. Hitler preparó su superarma. Wernher von Braun creó, en el Centro de Investigación de Misiles de Peenemünde, el misil balístico V2. Cerca del final de la guerra, se lanzaron 1000 unidades sobre Londres. Murieron 3700 personas. Pero el V2 no fue decisivo en el conflicto. Desempeñó su papel principal después de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, los aliados se disputan el V2 como botín de guerra. El Ejército Rojo ocupa Peenemünde. Los técnicos alemanes y los V2 son trasladados a la URSS. Wernher von Braun se refugió en Estados Unidos. Bajo la dirección de Sergei Korolev, se construyen, basados en el V2, los primeros cohetes rusos capaces de alcanzar enormes alturas. Un cohete Vostok debía transportar el primer satélite artificial al espacio, adelantándose a los Estados Unidos. En 1957, la noche del 4 al 5 de octubre, se consigue. El Sputnik 1 es el primer satélite en el espacio. Gracias a Sergei Korolev, los soviéticos ganaron la carrera espacial a los americanos. Para Korolev fue un sueño hecho realidad. El cohete Vostok, de 2 pisos, ascendió el Sputnik a 230 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. El Sputnik enviaba señales de radio 3 veces por segundo. A más de 28.000 kilómetros por hora, rodeaba la Tierra 15 veces al día. Su cuerpo de aluminio tenía un diámetro de 58 centímetros y un peso de 70 kilogramos. En el interior, 2 emisores y en el exterior, 4 antenas. Incluso a 230 kilómetros de altura, el Sputnik era atraído por la Tierra. Pese a su gran velocidad, el satélite no se movía en línea recta. Por la fuerza de gravedad terrestre avanzaba de una forma elíptica. Pero a esa altura siguen existiendo moléculas de aire que frenan paulatinamente el vuelo y permiten que impere la fuerza de gravedad terrestre. Tras 24 días, el Sputnik desapareció. Se quemó al entrar en la atmósfera terrestre. Tras el éxito del Sputnik 1, los soviéticos querían lanzar a la primera persona al espacio. Los científicos soviéticos llevaban mucho tiempo estudiando los efectos de la ingravidez en los organismos vivos. 4 semanas después del Sputnik, Moscú envió, a bordo del Sputnik 2, al primer ser vivo al espacio, la perrita Laika. Tres años después, en 1961, técnicos, médicos y científicos eligen al candidato de vuelo idóneo en el cosmódromo de Baikonur. El elegido fue el oficial del Ejército del Aire, Yuri Gagarin, de 27 años. Korolev se despidió del cosmonauta y comenzó un viaje histórico. La primera nave espacial tripulada iniciaba su camino al espacio.
El cohete Vostok puso en la órbita elíptica calculada la cápsula de 5 toneladas. Por primera vez, un hombre salía de la Tierra. Gagarin tenía el ritmo cardíaco normal y comenzó con el programa establecido: comer y beber. Habló por radio con el jefe de Estado Khrushchev y declaró: tengo una extraordinaria sensación de ligereza en todo el cuerpo. Después de media hora, regresó a tierra. Moscú triunfó. La primera persona había vuelto del espacio ilesa. Era el inicio de los vuelos tripulados. En 1962, con motivo de la visita del republicano Nixon a Moscú, Khrushchev anuncia la supremacía soviética en el espacio. Nixon le replicó que los americanos le superaban en bienes de consumo. La conversación ha pasado a la historia en las relaciones américo-soviéticas como el Kitchen Debate, el debate de la cocina. El Sputnik fue el principio. Los americanos querían ser los primeros en llegar a la Luna. En 1969, el Apolo 11 aterrizó en la superficie lunar. 500 millones de espectadores vieron a Armstrong poner el pie en la Luna. Durante siglos, un vuelo espacial tripulado había sido la fantasía del hombre. Gagarin fue solo el primer paso en la realización de este antiguo sueño. Pero los satélites son de enorme importancia para fines científicos y económicos. En 1960, los americanos pusieron en órbita el primer satélite de comunicaciones, el Telstar 1. La transmisión de datos vía satélite funciona desde entonces por el mismo principio. La estación terrestre envía señales al satélite y este las envía de vuelta a la Tierra. La señal tarda menos de un cuarto de segundo en hacer su recorrido. La construcción de satélites requiere una laboriosa fase de preparación y de pruebas, pues en el espacio apenas se pueden realizar correcciones. Desde el Centro Europeo de Lanzamientos de Kourou, en la Guayana Francesa, se lanzó un cohete Ariane que puso en órbita el satélite de comunicaciones Copérnico. Después del viaje, se despliegan los paneles solares compuestos por células solares. Así se garantiza el suministro de energía y el satélite puede comenzar su trabajo. Los satélites de nueva generación permiten a los equipos móviles de reporteros retransmitir las informaciones en directo. Con la implantación de los satélites de comunicación, ya no son necesarias las estaciones terrestres, sino una simple antena de recepción en casa. Otro tipo de satélites controlan el clima terrestre. Gracias a ellos, los meteorólogos pueden alertar con tiempo de las catástrofes meteorológicas y ofrecernos una previsión meteorológica diaria. Los satélites de navegación han hecho más seguro el tránsito de mares y océanos. Los barcos en alta mar pueden saber en cualquier momento su posición exacta y esquivar las masas de hielo flotantes. Muchos satélites rodean la Tierra en la órbita geoestacionaria. Esta órbita recorre el ecuador de la Tierra a 36.000 kilómetros de altura. Un satélite tarda 24 horas en rodearla, con lo que siempre se encuentra en la misma posición respecto a la superficie terrestre. En la órbita geoestacionaria ya se acumulan cientos de satélites, en su mayoría de comunicaciones. Pero muchos están en otras órbitas, y según su distancia respecto a la superficie terrestre, rodean el planeta más o menos deprisa. En 1978 ocurrió el primer accidente. Un satélite nuclear soviético en misión de espionaje se estrelló en una zona deshabitada de Canadá. Los satélites de exploración de la Tierra rodean nuestro planeta en una órbita más baja. Controlan la vegetación, miden las regiones remotas, buscan nuevas materias primas, localizan recursos hidráulicos subterráneos e investigan las corrientes marinas. El satélite europeo ERS-1 envía datos científicos sobre el estado ecológico de nuestro planeta. Con su ayuda, se pueden localizar las catástrofes medioambientales y conocer las amenazas con mayor rapidez.
En 1991, durante la Guerra del Golfo, los iraquíes incendiaron cientos de pozos petrolíferos en Kuwait. La expansión de partículas de hollín y polvo oscureció toda la región del Golfo. Los científicos temieron graves consecuencias en el clima mundial. El ERS-1 envió información del estado de la atmósfera años después de la guerra. La selva tropical se resiente a diario y pone en peligro el clima mundial. Lo único que puede proporcionarnos información fiable de los daños progresivos en los pulmones del planeta es su observación continua vía satélite. Los satélites han cambiado profundamente la vida en la Tierra. En la actualidad, ofrecen numerosas posibilidades. Estos avances se deben a la curiosidad humana. El deseo de ver el mundo desde fuera y de adentrarse en el universo ha marcado los viajes espaciales desde sus comienzos hasta nuestros días. En 1986, la sonda espacial europea Giotto transmitió por radio imágenes únicas del núcleo interno del cometa Halley. Las sondas espaciales envían información sobre la formación del universo y para ello también analizan e investigan pequeños cuerpos celestes. Los cometas y los asteroides casi no han cambiado en miles de millones de años y nos aportan información sobre el origen de nuestro sistema solar. En 1991 despegó el Challenger, con la sonda espacial Ulises a bordo. El proyecto europeo-americano debía avanzar hasta el centro del sistema solar y resolver uno de los grandes misterios: el misterio del Sol. Todos los planetas giran en torno al Sol en sus órbitas elípticas concéntricas sobre un plano. Para llegar al polo solar, la sonda Ulises debía salir de ese plano o eclíptica. En su camino al Sol, la sonda encontró una nueva órbita aprovechando la fuerza gravitacional de Júpiter. Los análisis científicos aportarán más conocimiento sobre el proceso de fusión nuclear, o al menos eso esperan los investigadores. Sus resultados facilitarán datos sobre la aparición del Sol y, por tanto, sobre la historia de nuestro sistema planetario. En 1975, las sondas Viking 1 y Viking 2 despegaron hacia la superficie de Marte. Según las últimas informaciones de los científicos, Marte tiene agua y una atmósfera, lo que nos lleva a preguntarnos si existirá una vida primitiva en él. Ambos aparatos cuentan con una pequeña excavadora y un laboratorio analítico. Pero los resultados de las muestras de roca no indican rastro alguno de vida. En 1977, Estados Unidos lanzó el Voyager 1 y el Voyager 2 al mayor planeta del sistema solar, Júpiter. Transmitieron datos sobre una mancha roja. El fenómeno en la superficie de Júpiter resultó ser un peligroso ciclón. La fuerza gravitatoria de Júpiter situó las ondas espaciales en una nueva órbita. Esa energía gratis puso a las ondas Voyager en dirección a Saturno. Tras sobrevolar Urano y Neptuno, dijeron adiós a nuestro sistema solar. El Voyager 1 voló a la constelación de Tauro y el Voyager 2 a la de Capricornio. Dentro de unos 40.000 años, las ondas sobrevolarán una de las primeras estrellas. Ambas son una prueba de la existencia humana y del planeta Tierra. Si la humanidad averiguará algún día el origen y el motivo de su existencia, sigue siendo una incógnita. A fin de resolver el misterio, el hombre seguirá abandonando su planeta y adentrándose en las profundidades de un universo desconocido.